¿Sabías que Pueblo Oromar fue mencionado en Pokémon Plata? ¿O que tomó 22 años descifrar la IA de Pokémon Esmeralda? Si te gustó mi iceberg de anomalías de Pokémon de la primera y segunda generación, este video es para ti. En este iceberg exploraremos las mayores anomalías, elementos fuera de lugar y contenido beta presente en Rubí, Zafiro y Esmeralda, así como en sus remakes. Bienvenidos al iceberg de anomalías de Pokémon de la tercera generación. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Referencias a Pueblo Oromar en Pokémon Plata. En un país costero del sur, la gente vive en comunidades sobre grupos de este Pokémon. Esta es la descripción del Pokédex de Corsola en Pokémon Plata, y cuando pensamos en la región de Hoenn, creo que nos recuerda a un lugar específico. Oromar, al igual que el lugar mencionado en la descripción del Pokédex de Corsola, se encuentra en el extremo sur de la región de Hoenn y es conocido por ser un pueblo construido sobre el agua. Esta referencia de Pokémon Plata se confirma cuando entramos al centro Pokémon del pueblo y hablamos con un NPC que nos confirma que Oromar flota sobre una colonia de Corsola. No sé si fue una completa coincidencia o si cuando Oro y Plata estaban siendo desarrollados, Game Freak quiso que un lugar como este fuera realidad en futuros juegos. Faro. En 2003 estaba jugando Pokémon Zafiro y explorando Ciudad Kalagua para avanzar con la historia. En el proceso me encontré con esta extraña estructura. No había nada parecido en toda la región de Hoenn y aunque pensé que podría ser un faro, no tenía mucho sentido, ya que solo basta con ver el tamaño de otras construcciones como las casas. De hecho, vayan al sureste de Ciudad Portual y díganme qué es lo que ven. Un faro, ¿cierto? Esto me hizo reconsiderar que el objeto en Kalagua no era un faro, sino una cápsula. Entonces, teniendo en cuenta que dos Pokémon raros no podían ser capturados en Hoenn, empecé a especular sobre el objeto en Ciudad Kalagua y pensé que al igual que con el camión del Santa Ana, había que usar fuerza o interactuar de alguna manera especial para abrirlo. Teniendo en cuenta que es blanco y amarillo, por supuesto pensé que tenía que ver con Jirachi. Luego, con el lanzamiento de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, finalmente pude ver que la estructura siempre fue un faro. Swampert y Feraligatr. ¿Qué tienen en común Swampert y Feraligatr? Ambos son Pokémon iniciales de tipo agua y los dos tienen una mega evolución, pero además de eso, ambos tienen sprites traseros muy singulares. Swampert se encuentra en una posición poco natural, con uno de sus hombros significativamente más alto que el otro. Sabemos que la espalda de Feraligatr presenta un par de protuberancias, sin embargo, la forma en que está recortado su sprite trasero ha llevado a algunas personas a verlas no como protuberancias, sino como algo diferente. Referencias a Jirachi y Deoxys en Ciudad Algaria. Uno de los lugares más interesantes de la región de Hoenn es Ciudad Algaria. No solo tiene un centro espacial que nos hizo soñar con poder ir al espacio exterior y tal vez explorar la luna o un planeta donde podría residir Deoxys, sino que también tiene una roca blanca fuera de lugar en sus afueras. He hablado de estas dos cosas por separado, pero ahora que lo pienso, podemos decir que tanto la roca blanca como el centro espacial hacen referencia a Jirachi y Deoxys, ya que la roca está ahí para desear que los lanzamientos del centro espacial vuelen seguros, y el propio centro espacial nos recuerda al espacio, un lugar del que se ha confirmado que procede de Deoxys. Es muy probable que gracias a los rumores sobre Deoxys y el centro espacial de Algaria, hayamos tenido la oportunidad de atrapar a este Pokémon mítico en Rubí Omega y Zafiro Alpha. Pueblo sí y no. Una pregunta cerrada es un tipo de pregunta cuya respuesta se limita generalmente a sí o no. Algunos ejemplos son ¿eres feliz?, ¿dormiste bien?, entre otros. No obstante, es posible que el protagonista de Rubí, Zafiro y Esmeralda no sea consciente de este hecho, ya que cuando va a Oromar se encuentra con un NPC que le pregunta de dónde viene. Una respuesta lógica sería Villa Raíz o más correctamente Ciudad Olivo, teniendo en cuenta que Norman y su familia proceden de la región de Johto.
Yoto. Sin embargo, el jugador solo puede responder con sí o no. Esto tiene más sentido si tenemos en cuenta que se trataba de un chiste local de Game Freak. Sí en japonés se dice High, y High Town era el nombre de un edificio de apartamentos donde se hospedaban mientras trabajaban en Pokémon Rojo y Verde. Además, lo realmente interesante es que, por alguna razón, si respondes no, el NPC dirá, ¿de no? ¿No qué? No entiendo nada. Tendrás que venir de algún sitio, ¿no? A ver, no irás a meterme el rollo de que naciste en el fondo del mar. Entiendo el chiste local de Game Freak sobre Yes Town, pero la reacción del NPC a tu respuesta de no lo hace un tanto misterioso. Deoxys es un Pokémon legendario. Sabemos que los Pokémon raros se clasifican generalmente como legendarios o míticos. En su mayor parte, es fácil saber a qué categoría pertenece un Pokémon. Pokémon como Mew y Celebi son claramente míticos, ya que cumplen la condición de que no pueden ser capturados en el juego a menos de que se adquieran a través de distribuciones especiales. No obstante, y a pesar de ser reconocido inicialmente como un Pokémon mítico, Deoxys ha sido clasificado oficialmente como un Pokémon legendario en medios oficiales en algunas ocasiones. Hay una imagen oficial que muestra todos los Pokémon míticos de la primera a la quinta generación, con excepción de Deoxys. Además, al menos en aquel entonces, Deoxys se convirtió en el primer Pokémon de su clase que se podía capturar sin ningún ticket especial en Rubí Omega y Zafiro Alpha. Se dice que esta fue la razón particular por la que algunos medios clasificaron a Deoxys como un Pokémon legendario, pero en realidad Deoxys es oficialmente un Pokémon mítico. Día y noche. Pokémon Oro y Plata nos dieron la oportunidad de experimentar el día y la noche en las regiones de Kanto y Johto. Lamentablemente, e incluso con una consola portátil más potente, ninguno de los juegos de la serie principal de la tercera generación incluyó el ciclo de día y noche. Es cierto que el juego tomaba el tiempo en cuenta, así como eventos que dependían de este, pero visualmente siempre era de día. No fue sino hasta el lanzamiento de Rubí Omega y Zafiro Alpha cuando finalmente pudimos experimentar esta característica en la región de Hoenn. Lo único que lamento es que probablemente nunca veré a mi personaje durante la noche en lugares increíbles como Isla Suprema o Roca Ombligo. Referencia a Oro y Plata en Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda. Incluso si fuiste uno de los afortunados que tuvo acceso a Roca Ombligo en 2004, es posible que no te dieras cuenta de esto. Era posible acceder a dicha isla en Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda, y si jugaste a los remakes de la primera generación, te habrás dado cuenta de que el interior de Roca Ombligo es de color plateado. Sin embargo, esto cambia si juegas Pokémon Esmeralda, ya que verás que el diseño es dorado. Se trata de una referencia obvia a Pokémon Oro y Plata, así como a sus respectivas mascotas, que esperan al jugador en la cima y en las profundidades de Roca Ombligo. Dexit original. Dexit es un término que se acuñó no hace mucho con el lanzamiento de la octava generación y simplemente se refiere al hecho de que hubo Pokémon que no se encontraban en el código de los juegos. No obstante, hubo un tiempo en el que el Pokédex estuvo incompleto, aunque no durante mucho tiempo. Con el lanzamiento de Pokémon Rubí y Zafiro, se introdujeron más de 100 nuevos Pokémon, incluyendo a favoritos como Blaziken, Metagross, Salamence y Nincada. Sin embargo, se tuvo que sacrificar a 184 Pokémon, un número mayor que los que fueron introducidos originalmente en la primera generación. Por lo que sé, esto se hizo para que cuando se lanzaran Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, tuviera más sentido atrapar Pokémon exclusivos en dichas versiones. Aunque el Dexit original no duró mucho tiempo, el Pokédex de la tercera generación es uno de los más difíciles de completar en la historia de la franquicia, y para que el profesor Abedul se sintiera orgulloso más fácilmente o con menos dificultad, necesitaría Rojo Fuego, Verde Hoja, Pokémon Colosseum y Pokémon XD, además de Rubí, Zafiro o Esmeralda, un GameCube, al menos 2 Game Boy Advance y sus respectivos cables. Cabe aclarar que el Dexit original hace solo referencia a la imposibilidad de capturar a ciertos Pokémon y no que no estuvieran programados en dichos juegos, como fue el caso de Espada y Escudo. Descripción de Pokédex sin utilizar.
En Rubí, Zafiro y Esmeralda hay una descripción del Pokédex que no pertenece a ningún Pokémon conocido. Reza lo siguiente: se ha descubierto recientemente, está en proceso de estudio, de momento no se dispone de datos concretos. Esto se implementó como un controlador de errores, lo que significa que si se capturaba un Pokémon glitch, el juego mostraba dicha información en lugar de congelarse. Chikorita no cuenta para el Pokédex. Es bien sabido que los Pokémon míticos no son necesarios para completar el Pokédex debido a lo raros que son. No obstante, además de estas criaturas elusivas, hay un Pokémon que puede saltarte y aún así recibir un diploma por completar el Pokédex si capturas el resto de Pokémon no míticos. El Pokémon en cuestión es Chikorita, y tal vez el hecho de que esté después del Pokémon mítico Mew provocó este error de programación. Pokémon oscuros no utilizados. Es posible que conozcas los Pokémon oscuros que no estaban disponibles en Pokémon Colosseum, tales como Marip, Togepi y Scizor, que podían obtenerse mediante e-cards japonesas. Sin embargo, existe información que indica que Spoink, Psyduck, Baltoy, Mightyena, Castform, Porygon 2, Breloom, Lunaton, Solrock, Roselia, Chimecho, Minun, Electrode, Snorunt, Teddiursa, Corphish, Spheal, Sandslash, Macargo, Kecleon, Whiscash, Satu, Wobbuffet y Wailmer estaban previstos para ser incluidos como Pokémon oscuros. No sé exactamente por qué se dejaron fuera estos Pokémon, pero para ser sincero, no creo que hubiera hecho una gran diferencia, teniendo en cuenta que no muchos de ellos tenían un gran valor competitivo en aquella época, y que la tarea de atrapar y purificar 26 Pokémon oscuros adicionales habría hecho que Pokémon Colosseum fuera más difícil de lo que ya es. Ubicación de Isla Suprema. Los lugares de evento como la Isla del Sur y Roca Ombligo son mis favoritos de la tercera generación simplemente por los secretos que aguardan al jugador. Pero, ¿dónde exactamente se ubican en el mundo Pokémon? Bueno, la Isla del Sur, por ejemplo, y como su nombre indica, yace al sureste de Ciudad Portual y es el hogar de Latios y Latias. No hay gran misterio. ¿Y qué hay de Roca Ombligo y la Isla Origen? Si ves el mapa en Pokémon Esmeralda, te darás cuenta de que no aparecen por ningún lugar, pero eso tiene una explicación muy sencilla, ya que no se encuentran en la región de Hoenn, sino en el Archie 7. Roca Ombligo yace entre Isla Cuarta e Isla Inta, y la Isla Origen al sur de Isla Exta. De hecho, puedes ver su ubicación si juegas Rojo Fuego y Verde Hoja, los juegos en los que debutaron. Sin embargo, hay otro lugar misterioso en la tercera generación, y ese es Isla Suprema. Tiene sentido que en inglés se llame Isla Lejana, ya que la región a la que pertenece este lugar mítico es un completo misterio. Dado que se introdujo en Esmeralda, no podemos saber con certeza si se encuentra en algún lugar de la región de Kanto o del Archie 7, pero estamos seguros de que no está por ningún lado en la región de Hoenn. Pero entonces, ¿dónde se encuentra? Bueno, si echamos un vistazo a la primera generación, podríamos decir que la isla es en realidad la selva guyanesa en Sudamérica, pero esto no tiene sentido en el mundo Pokémon, especialmente hoy en día en el que se están evitando todas las referencias a lugares del mundo real. Quizá tengamos que esperar un poco más para que aparezca una región latinoamericana, si es que alguna vez llega a salir, y ver si Isla Suprema vuelve a aparecer. Cinemática secreta del SS Marea. Si abordamos el SS Marea desde Ciudad Portual hasta Ciudad Calagua, podremos explorar el lugar y luchar contra algunos entrenadores antes de llegar a nuestro destino. Sin embargo, algo que no sabía y que vi hace poco es que si interactuamos con las ventanas, veremos una escena muy poco conocida de la ruta del SS Marea a través del mar desde Ciudad Portual hasta Ciudad Calagua. Medium Jacinta. ¿Recuerdas el nombre del primer entrenador con el que luchas en Pokémon Rubí y Zafiro? Probablemente no, porque aparte del joven Chano y su Rattata, no creo que prestemos mucha atención a los nombres de los entrenadores. No obstante, si por alguna razón recuerdas a Jacinta, la medium que se esconde en la ruta 110 de Hoenn, ella terminó en un lugar completamente inesperado. En Rojo Fuego y Verde Hoja, si vas a Vía Verde en la Isla Exta, encontrarás a una medium que te dirá que estaba visualizando su casa, pero que se te
teletransportó a ese lugar. La medium en cuestión no es otra que la mismísima Jacinta, que aparentemente desde la región de Hoenn terminó en una de las partes más remotas de la región de Kanto. Una observación interesante es que en Hoenn, Jacinta tiene un Abra de nivel 16 y en Rojo Fuego y Verde Hoja, su Abra evolucionó hasta convertirse en un Kadabra de nivel 49. Esto significa que aunque la tercera y la primera generación tienen lugar 3 años antes de los acontecimientos de Oro, Plata y Cristal, aparentemente la aventura de Rojo en el Archie 7 tiene lugar poco después de que Bruno o Aura se convierten en campeones de Hoenn, teniendo en cuenta que la medium Jacinta se volvió una entrenadora más fuerte. Gran gruñido. Esto se refiere a un diálogo que no aparece muy a menudo. Este ocurre si llegas a Roca Ombligo y en lugar de continuar hacia la isla, regresas y hablas con el marinero. Él dirá, ¿Lo has oído? Ese gran gruñido que ha salido de ahí. ¿Seguro que no nos pasará nada? ¿No crees que deberíamos volver? Esto es una referencia a Lugia, pero el hecho de que el marinero pueda oír a Lugia a pesar de lo profundo que se encuentra este Pokémon bajo Roca Ombligo es realmente perturbador. Obtención alternativa de la MO08. Este es un evento muy interesante que Game Freak supo prever. Sabemos que en Rubí y Zafiro recibimos la MO Buceo de Máximo en su casa una vez que vencemos a Vito y a Leti. Esta MO es necesaria para avanzar en la historia, pero hay una forma alternativa de adquirir este movimiento. Si en lugar de recibir la MO de manos de Máximo, conseguimos un Pokémon de otro juego con buceo y nos saltamos esa parte, podremos terminar el juego sin ningún obstáculo. Sin embargo, en lugar de que la MO se vuelva inaccesible, una vez que derrotamos al alto mando y volvemos a la casa de Máximo, además del Beldum que encontramos en su mesa, encontraremos la MO08, algo que estoy seguro de que no les ha ocurrido a muchos jugadores alrededor del mundo. Superentrenador Tobías. En Pokémon Colosseum también tenemos un equivalente a la torre de batalla en forma del monte batalla. Si tienes la paciencia suficiente para llegar a la batalla 90 en individuales, te enfrentarás al superentrenador Tobías, un entrenador cuyo equipo está formado por los 3 Regis, Relicanth, Wailord y Flygon. Si prestaste atención a su equipo, quizá te hayas dado cuenta de que 2 de esos Pokémon se utilizan para resolver el acertijo de la cámara sellada en Rubí, Zafiro y Esmeralda. Además, tiene sentido que Flygon forme parte del equipo, ya que era el único Pokémon en ese momento capaz de aprender los movimientos necesarios para acceder al trío de Regis, es decir, excavar, volar y fuerza. La sensación de estar siendo observado ha desaparecido. He hablado 1000 veces sobre Isla Suprema y nunca me había dado cuenta de que se podía hacer esto. Si te adentras en la selva donde Mew te espera, puedes usar corte para eliminar la hierba alta y a veces incluso descubrir a Mew. Sin embargo, si lo haces, Mew desaparecerá y aparecerá el mensaje: la sensación de estar siendo observado ha desaparecido. Si intentas explorar el lugar, verás que Mew habrá escapado, pero si vuelves a entrar, podrás luchar contra él. Mientras no derrotes a Mew, reaparecerá indefinidamente, lo que por cierto es una buena forma de hallar a este Pokémon en su forma Shiny en un juego con el RNG más roto de toda la serie. Apocalipsis en la región de Hoenn de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Es algo que siempre hemos sabido y que se ha transmitido de generación en generación. La megaevolución afecta al tejido de la realidad y crea fluctuaciones en el mismo. Esto puede desembocar en la disociación de la realidad, lo que se traduce en la existencia de mundos o realidades alternas o paralelas observables y definidas. Pensad en un lugar casi idéntico a Hoenn, pero poblado por otros humanos y Pokémon. Luego, pongamos que en ese mundo la evolución de los Pokémon haya transcurrido por otros derroteros y que de hecho allí no exista la mega evolución. Imaginemos que allí jamás hubiera tenido lugar la guerra que azotó nuestro mundo hace 3000 años y que nunca se hubiera utilizado el arma definitiva. ¿Qué ocurriría si apareciera un meteorito de la nada que fuera directo hacia ese mundo? ¿Qué sería de sus habitantes, quienes no poseen la tecnología capaz de destruir el meteorito ni de crear portales dimensionales? Lo que hace falta es imaginación. Esto es lo que dice Tristana durante su segunda visita al centro
Espacial de Algaria, explicando las consecuencias de enviar un meteorito a otra dimensión, más concretamente a un Hoenn donde no existe la Mega Evolución. Esto significa que si no hubiera sido por Tristana, la región de Hoenn o quizá todo el mundo Pokémon en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda habría sido aniquilado. Batalla secreta contra el rival. Esto solo se puede hacer en Pokémon Esmeralda. Después de derrotar a Petra en Ciudad Férrica y recuperar las piezas que robó el equipo Aqua, tu próximo destino es la cabaña del Sr. Arenque en la Ruta 104, pero para eso necesitas salir de Ciudad Férrica. Sin embargo, antes de que eso suceda, tu rival te desafiará a una batalla. Finalmente, puedes ir con el Sr. Arenque y dirigirte a Pueblo Azulisa para continuar tu aventura. No obstante, hay un escenario muy específico que no me sorprendería que menos del 1% de los jugadores hubiera experimentado. Hay una forma de saltarse esta batalla y es debilitando a tu último Pokémon después de recuperar las piezas de Devon, pero sin haber entrado al centro Pokémon de Ciudad Férrica. En este escenario, en lugar de reaparecer en Ciudad Férrica, volverás al último centro Pokémon en el que estuviste. Desde ahí, puedes saltarte la batalla con tu rival en Ciudad Férrica e ir directamente a la cabaña del Sr. Arenque. Sin embargo, antes de entrar, tu rival te sorprenderá y te retará a una batalla. Supongo que Game Freak prestó atención a este detalle, ya que en Ciudad Férrica el jugador añade al rival a su Pokénab para futuras interacciones. Pensando que podría darse una situación como esta, programaron esta batalla alternativa para que no te saltaras a añadir a tu rival al Pokénab. Arte inquietante de Pokémon. Es normal encontrar fanart de Pokémon por todo internet, incluyendo algunos espeluznantes como los de David Shilagi y sus monstruosos Pokémon. Pero aunque no son tan espeluznantes, podemos ver algunas imágenes dibujadas por Game Freak gracias al Teraleak de agosto del 2024. Aquí están algunas de ellas. Este escorpión acorazado tiene un parecido sorprendente con un Pokémon descartado que se iba a implementar en rojo y verde. Cactus 2 es claramente una versión temprana de Cactus, más acorde con lo que dicen algunas descripciones del Pokédex sobre este Pokémon. Por extensión, Cactus 1 era probablemente un prototipo temprano de Cacnea. Psychodog es sin duda el más genial de todos y en mi opinión parecía un tipo oscuro psíquico, pero lamentablemente no llegó a aparecer en el juego final. Por último, hay un Pokémon al que incluso en el momento de escribir esto no le presté demasiada atención, pero una vez que lo vi más de cerca me di cuenta de que los símbolos tallados en su cuerpo, si no me equivoco, son los del Pokémon Unknown. Este Pokémon me recuerda un poco a Cofagrigus, pero el hecho de que tenga letras de Unknown en su cuerpo me hace preguntarme si el misterio de las ruinas Alpha habría sido más profundo con la inclusión de esta criatura. Música no utilizada de Pueblo Azalea. Se ha hablado mucho de los temas no utilizados para varias ubicaciones de la segunda generación en la tercera, pero hay uno que nunca he visto mencionar a nadie, una versión no utilizada de Pueblo Azalea que se encuentra en una versión de depuración de Pokémon Esmeralda. Cabría esperar que esta pista fuera la misma que se utilizó en Rojo Fuego y Verde Hoja para algunas ubicaciones del Archie 7, pero en realidad es una versión completamente diferente. Aquí está la música. Torre final.
La Torre de Batalla es un lugar emblemático que debutó en Cristal, pero que se hizo más popular en la tercera generación debido a la relevancia del competitivo. Como muchos saben, una vez que derrotas a un número determinado de entrenadores, tu Pokémon recibe la cinta ganador o la cinta victoria. Pues bien, en un volcado de texto de Pokémon Rubí, podemos encontrar un total de 64 cintas, algunas de ellas para celebrar torneos regionales, nacionales o mundiales. Esto tiene sentido, ya que dichas cintas tendrían que estar programadas en el juego para que los participantes pudieran presumir sus logros. No obstante, hay 4 cintas que destacan sobre el resto, y eso se debe a que no hacen referencia a torneos o eventos de la vida real, sino a lo que creo que son desafíos dentro del juego. Las cintas conmemorativas en cuestión son las cintas Torre Oscura, Torre Roja, Torre Hierro Negro y Torre Final. No sé qué pensar, pero me suena a lugares secretos en los que el jugador se enfrentaría a desafíos extremadamente difíciles con oponentes como Pokémon legendarios y míticos. No obstante, no creo que nadie de Game Freak haya dicho nunca nada sobre estos lugares desconocidos. Prototipo de la Isla Espejismo. Esta es la Isla Espejismo, ya la conocen, aproximadamente una probabilidad entre 65,000 de verla, Wynaut, Bayalichi, pero ¿y si les dijera que la Isla Espejismo iba a ser más de lo que acabamos teniendo? Gracias al código fuente filtrado de Pokémon Rubí y Zafiro, hemos podido ver las primeras versiones de muchos lugares de Hoenn. Siendo sinceros, no muchos han experimentado cambios significativos, excepto uno, y adivinaron, es la Isla Espejismo. Como pueden ver, la Isla Espejismo solía ser un lugar mucho más ambicioso. En primer lugar, podemos ver que tiene lagos en los que el jugador podría surfear y, por si fuera poco, lo que parece ser un lugar para bucear bajo una cascada. Solía tener varias zonas con hierba alta, pero lo más relevante son las 6 entradas que habrían conducido al interior de esta formación natural. Desafortunadamente, no existen mapas del interior de este lugar, pero cuando intento imaginar cómo habría sido, pienso en las cuevas espejismo que se introdujeron en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Probablemente nunca sabremos qué tipo de Pokémon habríamos encontrado ahí, pero el hecho de que la Isla Espejismo estuviera pensada originalmente para ser un lugar más complejo, posiblemente con Pokémon raros y objetos únicos, la hace bastante interesante. Glosario de localización de Pokémon Esmeralda. Muchos de ustedes ya saben que los nombres japoneses de los Pokémon, los personajes, los lugares y los objetos suelen diferir de sus versiones en inglés. Por ejemplo, el jefe del equipo Rocket que conocemos como Giovanni se llama Sakaki en Japón. Antes de que estos personajes recibieran sus nombres definitivos en inglés, se barajaron varias alternativas. Gracias a los glosarios de localización, podemos ver qué nombres se consideraron en su momento y cómo se pudieron haber llamado algunos elementos. Estos son algunos de ellos. Ubicaciones. Utmost Island en lugar de Faraway Island. Una traducción directa sería Utmost, pero esto haría que sonara menos como el nombre de una ubicación. También tiene un significado numérico, por lo que evitamos utilizarlo. Probamos con la expresión Faraway, que significa lejano. Utmost se puede traducir como algo de extrema importancia, por ende el título de Isla Suprema. Atelier Cave en lugar de Artisan Cave. La palabra atelier no es familiar para los angloparlantes, por lo que elegimos artisan ya que se acerca más a su significado. La palabra original se traduce como estudio, pero es demasiado amplia, así que optamos por artisan para acotar el significado. Personajes. Juan o Galano. Como es un Playboy, elegimos Juan de Don Juan para que fuera fácil de imaginar. Los nombres de Playboys pueden ser difíciles de usar, así que nos decantamos por Juan, Noland o Sabino. El nombre se eligió para evocar sabiduría o knowledge en inglés. Proyecta una impresión intelectual, Lucy o Fortunia. El nombre se eligió para evocar suerte o fortuna, Annabelle o Destra. El nombre se basa en la palabra ability o habilidad, por lo que el origen es un poco difícil de entender. Sin embargo, sigue siendo comprensible porque se compone de las letras A, B y L. En español, destra se deriva de destreza. Títulos.
Dome Megastar en lugar de Dome Ace. Aunque la palabra inglesa Superstar se ha vuelto más versátil en los últimos años, ha adquirido una connotación barata y lamentablemente no se compara bien con otros ases del frente batalla. Incluso si se mantiene Star, se puede hacer que suene más fuerte utilizando un prefijo ligeramente diferente. Razón de rechazo: no utilizar. Dome Ace es mejor. Pike Majesty en lugar de Pike Queen. Queen estaría bien, pero su largo cabello negro y su naturaleza taciturna le dan un aire noble. Por ello hemos elegido la palabra Majesty, que tiene una imagen de nobleza. Tanto hombres como mujeres pueden utilizar la palabra Majesty. Razón de rechazo: no utilizar. El significado es diferente. El personaje no es de la realeza ni noble, sino una reina en el sentido de reina del sadomasoquismo. Por lo tanto, Pike Majesty tiene un significado diferente. Esto se basa en la imagen de Gogo Yubari de Kill Bill. Pyramid Pharaoh en lugar de Pyramid King. Dado que se trata de una pirámide, el nombre Pharaoh parece más apropiado en inglés, pero ¿qué opinas? No utilizar. Demasiados caracteres. Como pueden ver, hay muchas razones detrás de los nombres que recibimos en otras partes del mundo en comparación con los de Japón. Sin embargo, no todas las localizaciones o traducciones son perfectas. Esto me recuerda al movimiento Counter, que desde la primera hasta la quinta generación se llamaba contador en español, como en alguien que cuenta en lugar de alguien que está en oposición. Softlock de Electrode. Un softlock en videojuegos se refiere a una situación en la que el jugador no puede avanzar más en el juego, pero el juego en sí sigue siendo jugable. Hemos visto algunos en juegos anteriores, como la batalla virtualmente insuperable contra Lorelei, popularizada por Picasspray y descubierta por Crystal. Aunque hay varios en Rubí, Zafiro y Esmeralda, creo que el softlock de Electrode es el más cruel de todos. Para prepararlo, hace falta hacer lo siguiente: entrena un Electrode hasta que alcance el nivel 100 y asegúrate de que solo conozca los movimientos explosión o autodestrucción. Consigue un Pokémon con teletransporte. Limita tus esclavos MO a solo 2 Pokémon durante el transcurso de tu aventura. Si tienes otros Pokémon que conocen máquinas ocultas, simplemente ve con el quitamovimientos y deshazte de ellas. Por último, asegúrate de no haber vencido a Lana en Ciudad Arborada. Continúa con tu aventura hasta llegar al alto mando y utiliza el centro Pokémon que hay ahí. Esto marcará la ubicación a la que te llevará a tu Pokémon con teletransporte. Ve a la guardería y deja a tus 2 esclavos MO con la encargada de este lugar. La razón por la que tienes que limitar tus esclavos MO a 2 es porque si intentas liberar a estos Pokémon a través de tu PC, el juego no te lo permitirá, indicando que el Pokémon estaba preocupado por ti. Esto se hizo precisamente para evitar situaciones catastróficas como esta. Al dejar a tus esclavos MO en la guardería, no hay forma de que puedas recuperarlos si no estás en dicho lugar. También puedes ir con el quitamovimientos, borrar los movimientos en cuestión y luego liberarlos a través de la PC. Ahora, usa teletransporte y ve a la PC del alto mando, donde liberarás a tu teletransportador y al resto de tus Pokémon. Aunque teletransporte se puede utilizar como movimiento de campo, no es una MO, por lo que la PC te permitirá liberar a tu Pokémon. Por último, asegúrate de no tener suficiente dinero para comprar nada. Deshazte de todos los objetos de tu mochila y guarda la partida. Ahora comienza la pesadilla, ya que lo único que tienes es un Electrode que solo sabe, en este caso, explosión. ¿Por qué es esto tan catastrófico? Bueno, ¿recuerdas que te dije que no derrotaras a Alana? Esta inacción te impedirá entrar al alto mando, ya que los guardias te pedirán que muestres las 8 medallas que necesitas para enfrentarte a este desafío, pero solo tendrás 7. Lo único que puedes hacer es volver a la calle Victoria y encontrar el camino de vuelta al principio de la cueva. Pero hay un pequeño problema. Si intentas volver, no podrás porque necesitarás fuerza y golpe roca para mover y romper algunas rocas. Aunque todavía tienes las MO en tu mochila, Electrode no puede aprender ninguno de estos movimientos. A estas alturas te darás cuenta de lo siguiente: el único Pokémon que tienes solo sabe explosión, lo que le impedirá ganar batallas y ganar experiencia para subir de nivel y aprender nuevos movimientos. Cuando pierdas, reaparecerás en la entrada del alto mando. No puedes enfrentarte al alto mando porque no tienes las 8 medallas, ya que evitaste derrotar a Alana. No puedes escapar de la calle Victoria porque necesitarías fuerza y golpe roca, movimientos que Electrode no puede aprender.
Incluso si obtuvieras un Jirachi del disco bonus de Pokémon Colosseum, seguirías atrapado porque Jirachi solo puede aprender destello, lo que significa que no puedes deshacerte de las rocas que bloquean el camino en la calle Victoria. Por último, algunos podrían pensar que sería tan fácil como usar el centro de intercambio en el segundo piso del centro Pokémon del Alto Mando para poder intercambiar el Electrode por otro Pokémon que pueda usar la CMO que necesita para atravesar la calle Victoria, pero hay algunos problemas. Necesitas al menos 2 Pokémon en tu equipo para poder intercambiar. Incluso si tuvieras al Jirachi del disco bonus, hay un problema aún mayor que el primero, y es que por alguna razón no hay segundo piso ni centro de intercambio en el centro Pokémon del Alto Mando en Rubí y Zafiro. Solo Pokémon Esmeralda solucionó este problema. ¿Qué significa esto? Pues que has condenado tu partida. No es como el softlock de Lorelei, donde tus posibilidades de escapar eran de aproximadamente una entre 68.000 cuatrillones. No, aquí tus posibilidades son 0. Estás atrapado para siempre, ¿o no? Bueno, aunque Jirachi sea inútil, podría haber otro Pokémon que funcione. Existió un disco demo que contenía la actualización del programa de vallas para corregir el famoso glitch de la valla, pero también un Zigzagoon Shiny que resulta ser uno de los mejores esclavos MO en Rubí y Zafiro. Podemos enseñarle Golpe Roca y Fuerza, ¿cierto? Aunque este Pokémon pueda aprender Golpe Roca, solo su evolución puede aprender Fuerza. Sin embargo, por muy útil que sea como esclavo MO, Lynun no puede aprender Cascada. Este movimiento es necesario para volver a la entrada de la calle Victoria y escapar de esta pesadilla, lo que significa que hagas lo que hagas, ni intercambios ni discos bonus, nada podrá rescatar esta partida. Si quieres ver más softlocks interesantes, te recomiendo el canal de Picasspray. Glitch de doble patada. Esto solo ocurre en Rubí, Zafiro, Rojo Fuego y Verde Hoja. Sé que esto debió haber estado en mi iceberg de glitches de Rubí, Zafiro y Esmeralda, pero no lo sabía y no es de extrañar, ya que es un glitch que no muchos han experimentado o documentado. Por alguna razón, cuando un Pokémon con habilidades que infligen un problema de estado, como electricidad estática o punto tóxico, es atacado por otro con el movimiento doble patada, un error de programación hace que doble patada tenga un 1% de posibilidades de infligir parálisis o envenenamiento respectivamente. Para obtener una explicación detallada de por qué ocurre esto, les recomiendo este video del youtuber Yuki Hoshikawa. Pokémon Beta. Quizá recuerden mi iceberg original de Rubí, Zafiro y Esmeralda, en el que hablé de las descripciones encontradas de algunos Pokémon beta de Hoenn antes del Teraleak, con el que tuvimos la oportunidad de ver a estas criaturas. Cuando vi estos Pokémon jamás antes vistos, uno de ellos me llamó la atención porque encajaba casi perfectamente con una de esas descripciones. En aquel entonces hablé de Foster, cuya descripción dice lo siguiente: si no tiene descendencia, buscará un ser vivo pequeño y lo colocará sobre su espalda. Se limpia los dientes royendo objetos duros. Un Pokémon que enrolla la cola para hacer de cuna mientras carga a su cría sobre la espalda. A veces cuida de otras especies. Puede correr 50 metros en 7 segundos. En ocasiones, deja caer accidentalmente a su cría. Esta descripción pertenece casi con toda seguridad a Maki, un Pokémon parecido a un conejo en cuyo sprite podemos ver 3 pequeñas criaturas. Una vez aclarado esto, aquí están algunos de los Pokémon de Hoenn que nunca llegaron a existir. Donkey, Camerupt con un diseño ligeramente diferente, Perikian, Pelipper con un pico que desde atrás parece un pañuelo, Yamanonushi, un diseño inicial de Nuzleaf que se parece más a la criatura en la que se basa, el Tengu, un tipo de criatura legendaria del sintoísmo. Cabe destacar que la forma shiny del Nuzleaf que conocemos tiene cierto parecido con los colores de este Pokémon prototipo, Boyato, un Pokémon parecido a un Yeti que podría haber sido la inspiración para Bomasnow, pero que a diferencia de su primo de la cuarta generación, tiene una boca espeluznante debajo de la pata, Bee, un Pokémon parecido a una abeja o mosca que según The Cutting Room Floor solo necesitaba un cambio de color para aparecer en el juego final, pero que misteriosamente nunca llegó a aparecer.
Tota. Este Pokémon me recuerda a Blackstone, del que también hablé en mi iceberg de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Su descripción dice que, como su cara es siempre la misma, se desconoce por completo lo que está pensando. Podemos ver que Tota es un pequeño Pokémon negro sin emociones claras en su rostro. Kuwapa, un diseño inicial del hombre con la boca de otro color y sin su icónico nenúfar. Komaru, un diseño inicial de Seedot. Amebota, una versión prototipo de Surskit. Mimime, una versión anterior de Masquerain que me recuerda a los ángeles bíblicos debido a ese ojo en lugar de boca que tiene este Pokémon en su versión final. Gyorori, una versión prototipo de Sableye que se esconde detrás de una gema, igual que la mega evolución de Sableye. Sukaku, un diseño anterior de Sharpedo, se parece al Pokémon Beta Ikari, un Pokémon con forma de tiburón que iba a debutar en rojo y verde. Dobukai, una versión anterior de Claydol que se parece mucho al diseño final salvo por algunos colores. Toroika, un Pokémon calamar que se parece a otro Pokémon descartado que iba a aparecer en rojo y verde, así como en oro y plata. Parecía haber algo que no funcionaba con los Pokémon calamar hasta que introdujeron a Inkay en X y Y. Maki, el Pokémon con aspecto de conejo del que hablé al principio. Nobinjobi, un Pokémon con púas que se rediseñó para convertirlo en Baltoy, teniendo en cuenta que aparece en el mismo blog de bocetos que este Pokémon. Guriguri, un diseño anterior de Shroomish. Gyarubi, un pequeño Pokémon humanoide que se parece a una chica Gyaru, como su nombre lo indica. Podi, lo que parece ser un pequeño Pokémon de tipo planta. Katakata, un Pokémon sonaja parecido a un conejo. Monorabi, otro Pokémon conejo con una única oreja. Según comentarios de los desarrolladores, el Pokémon parecía deforme, probablemente debido a su oreja. Sutambu, un Pokémon tronco que fue descartado, probablemente porque la existencia de Sudowoodo habría hecho que este Pokémon fuera redundante. Rikugin, un Pokémon planta colorido que puede haber inspirado a Lilipicradilly. Arei, un Pokémon con aspecto de sirena que nos recuerda a Primarina, pero con los colores de Suicune. Comentarios de los desarrolladores indicaban que esta criatura parecía demasiado seria para ser un Pokémon. Keromero, un Pokémon que se parece mucho a Politoed. Comentarios de los desarrolladores mencionan esto como un problema y probablemente sea la razón por la que fue descartado. Kodomon, un Pokémon Oni que según comentarios de los desarrolladores parece un monstruo de Dragon Quest. Hablé de un Pokémon conocido como Small Oni que absorbe electricidad con su cuerno, así que lo más probable es que se refiera a este Pokémon. De hecho, en otro conjunto de sprites de marzo de 2002, este Pokémon aparece de nuevo bajo el nombre de Kodomin, con un diseño ligeramente diferente, y en realidad es un Pokémon eléctrico planta. Mosmi, un Pokémon musgo de agua que evolucionaba a Kodomon. Creo que este es uno de los Pokémon que describí en mi iceberg anterior, cuyo nombre en clave era Watermoss. De hecho, esa descripción menciona una hermosa flor amarilla que al florecer emite un horrible olor a basura, una flor que podemos ver en su espalda. Kosoratori, una versión anterior de Swablu. Chaku, un diseño anterior de Baynet, con la diferencia de que este Pokémon sin usar tenía un alfiler insertado en la espalda. Pucci, un Pokémon Puddle. Horikusi, un Pokémon que se convirtió en Breloom y que según comentarios de los desarrolladores se asemeja a un Chocobo de la serie Final Fantasy. Kuyata, un pavo real que en realidad no parece un Pokémon sino un pavo real normal. Sonano, básicamente Wynaut pero verde en lugar de azul claro, igual que el Wynaut que vimos en imágenes previas al lanzamiento de Rubí y Zafiro. Yomawaru, Duskull con ligeras diferencias. Pakun, Trapinch con cambios menores. Shakokaku, un Pokémon mantis que aparece en el blog de bocetos de Dusclops, lo que significa que el Pokémon fantasma fue rediseñado a partir de esta criatura sin usar. Eruhoku, un Pokémon que se mostraba montado por una entrenadora sin nombre en un arte conceptual hace muchos años, una clara combinación entre Latias y Blaziken. Rabian, básicamente Roselia. Chirean, Chimeco con pequeñas diferencias. Tsutinin, una versión temprana y tierna de Nincada.
Penpin, un Pokémon pingüino que se asemeja a un bolo. Considerando que el prototipo de Spheal es el siguiente en el índice, es posible que estos dos Pokémon actuaran como bolos y bolas de boliche. Seboru, una versión gris de Spheal. Unomi, un Swalot amarillo con pies. Memihisu, la versión temprana de Tropius. Ribura, un Pokémon pájaro libro. Jurapoto, un Pokémon que es básicamente una flor. Peruru, una versión morada y de aspecto confundido de Clamperl. Hunteru, una versión temprana de Huntail con un señuelo muy amigable al final de la cola. Hakeyo, una preevolución de Makuhita. Tapun, un Makuhita azul. Hariteyama, una versión temprana de Hariyama. Otoma, un pequeño Pokémon renacuajo que parece tener forma de nota musical. Piyoko, una versión anterior y bastante diferente de Torchic. Ninhu, un Pokémon abeja reina. Purun. Comentarios de los desarrolladores lo llaman el Pokémon Turismo, una criatura que mencioné en mi iceberg de Rubí, Zafiro y Esmeralda, capaz de volar y con una personalidad tranquila. Shamu, una versión anterior de Skitty. Comentarios de los desarrolladores mencionan que el Pokémon tiene demasiadas partes, por lo que se simplificó para convertirse en Skitty. Tonki, Numel pero sin un agujero en la espalda. Kagito, un Pokémon parecido a un conejo que se parece mucho a un Pokémon sin usar en oro y plata. Ryu, una versión anterior de Electrike. Rakurai, un Pokémon casi idéntico a Manectric. Raiou, la última etapa evolutiva de Rakurai, el Pokémon que se convirtió en Manectric. Berumusu, un Pokémon árbol con nieve que podría haber inspirado a Snover. Nukenin, una versión más inquietante de Shedinja. Hasubo, una versión temprana de Lotad con ojos muy pequeños y un color más oscuro. Gururun, Spinda con orejas de forma diferente y sin manchas visibles. Tatara, Lairon con un diseño ligeramente diferente y un torso más rojo. Hippo, un pequeño hipopótamo adorable que por alguna razón me recuerda un poco a Snom. Chamin, lo que parece ser una preevolución de Chansey saliendo de su huevo, podría haber inspirado a Happiny en la cuarta generación. Eboroto, un Pokémon de aspecto sencillo que me recuerda a Arceus Beta. Sunown, una polilla de hielo con cuerpo de muñeco de nieve. Bonbongo, un Pokémon gorila boxeador. Shumagune, un Pokémon cangrejo con pinzas asimétricas. Tochin, un Pokémon lagarto que nos recuerda a Charmander por su cola de fuego. Más tarde se convertiría en Seviper. Pupioko, una versión más adorable de Spoink. Buparu, una versión menos adorable de Grumpig. Ponku, un Pokémon bomba de agua. Tanpu, la evolución de Ponku que me recuerda un tanto a Poliwhirl. Abusoru, Absol con un diseño de Yin Yang y un ojo rojo. Paotsu, la evolución del Pokémon descartado que se convirtió en Spinda. También se parece un poco a Zangus. Suiba, un Pokémon verde de 4 patas con grandes colmillos. Huron, una versión anterior de Altaria. Este Pokémon encaja perfectamente con la descripción de White Dragon, otro Pokémon beta del que hablé, cuya descripción dice que sofoca a sus adversarios con su largo cuerpo y ataca con su afilado pico. Se cree que inspiró a Rayquaza. Nozu, una versión más azul de Nosepass. Kagebosu, básicamente Choppet pero con cambios menores. Shabo, un Pokémon amarillo enojado y sonriente parecido a Patricio. Panpamu, un Pokémon mono de juguete. Hakogame, un Pokémon que nos recuerda a Torkoal con una caja de regalos como caparazón. Togepion, un Pokémon amarillo puntiagudo y saltarín. Jigusaguma, una versión más tierna de Zigzagoon. Surusu, un Pokémon reptil con pantalones flojos que probablemente inspiró a Scraggy. Akeon, el Pokémon conocido como Archaeopteryx del que hablé en mi iceberg de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Su descripción lo mostraba como un Pokémon con plumas muy afiladas, tan fuertes como para cortar hierro. Cuando leí esto por primera vez, pensé que era un Pokémon que podría haber inspirado a Arken, pero en realidad, Akeon no es otro que una versión anterior de Grovyle. Eidogu, un perro San Bernardo con una silla de montar. Uesari, un Pokémon muñeco con una cara parecida a la de Chansey. Tinky, un pez verde con forma de velero. Jiransu, una versión anterior de Relicanth con cara triste y cuerpo morado. Sunorora, un oso polar que probablemente inspiró la creación de Beartic. Yakoko, una preevolución de Vibrava que se parece más a este Pokémon que a Trapinch. Itoton, un Pokémon casi idéntico a Vibrava.
Huragon, un prototipo de Flygon. Happy, un Pokémon zorrillo rojo. Supanku, la evolución de Happy pero amarillo. Yu, un Pokémon lirio araña que también mencioné en mi otro iceberg. Su descripción decía que tiene antenas largas y sensibles y que hipnotiza a sus oponentes con gestos danzantes y mirada profunda. Kurumi, un Pokémon pájaro con forma de alfiletero. Finalmente, Sansan, Sasa, Gogo y Powawa, las primeras versiones de Castform en sus formas sol, lluvia, nieve y normal respectivamente. Como pueden ver, originalmente eran Pokémon separados, no formas diferentes del mismo. También hay un par de versiones actualizadas de estos Pokémon sin utilizar, así como ilustraciones como las que vieron en la miniatura. Si les interesa saber más sobre estos Pokémon, échenle un vistazo a The Cutting Room Floor, les dejo el enlace en la descripción. Comportamiento misterioso de la IA. Siento una gran admiración por la gente de la comunidad Pokémon que profundiza en el código del juego y revela cómo funciona realmente todo en su esencia. Quiero agradecer a Magpie Labs y a Dave Glorbus por descubrir el razonamiento detrás de este comportamiento de la IA más de 20 años después del lanzamiento de los juegos de la tercera generación. En el competitivo de Pokémon, la cosa se pone seria y para ganar, no solo basta con conocer los BIs, puntos de esfuerzo, objetos, efectividad de tipos, habilidades y demás. También es necesario aprender cómo funciona la inteligencia artificial. Aunque parezca algo avanzado, la IA ha formado parte de los videojuegos desde su concepción y se refiere al comportamiento que muestra el juego si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en Pokémon Rojo y Azul, uno de los comportamientos más evidentes de la IA es que los Pokémon usaban un movimiento súper efectivo contra el tipo de tu Pokémon, independientemente de si ese movimiento inflige daño o no. Un ejemplo famoso es el del Dugong de Lorelei, que usará repetidamente descanso contra tus Pokémon veneno o luchador, porque dicho movimiento pertenece al tipo psíquico. Bueno, aunque la IA es definitivamente primitiva en Rojo y Azul, la cosa se puso seria en la tercera generación y los jugadores competitivos, como aquellos que pasan horas intentando ganar en la fábrica batalla, uno de los retos más populares de Pokémon Esmeralda, necesitaban aprender cómo funciona la IA para poder conseguir tantas victorias consecutivas como fuera posible con equipos rentados. Un jugador especializado en este reto de nombre Dave Glorbus estaba jugando este desafío con un Jolteon enfrentándose a uno de 4 posibles Glalie y ocurrió algo aparentemente ilógico. En primer lugar, hay 4 Glalie diferentes con diversos conjuntos de movimientos. Saber cuál es clave para aumentar tus posibilidades de ganarle a este Pokémon. El Glalie en cuestión tenía los movimientos Rayo Hielo, Triturar, Granizo y Protección. Este Pokémon pertenece a la categoría de IA inteligente compuesta por 3 capas: IA básica, IA asesina e IA experta. La capa de IA básica realiza comprobaciones para ver si el movimiento puede fallar. Si un movimiento tiene la posibilidad de fallar contra el oponente, obtendrá una puntuación negativa, lo que significa que la IA le está diciendo al Pokémon que no use ese movimiento y priorice otro que no tenga posibilidad de fallar. La IA asesina otorga una puntuación de +4 a los movimientos que pueden derrotar al oponente y -1 si el movimiento inflige daño pero es más débil que otro. La IA experta se encarga de variantes más complejas como aumentar las estadísticas, como con el movimiento Danza Espada, pero solo si el Pokémon tiene muchos PS para evitar ser derrotado fácilmente antes de beneficiarse de dichos movimientos. Considerando que Glalie conoce movimientos que no fallan, la puntuación es 0 para todos ellos en la IA básica. La segunda capa, que comprueba si un movimiento derrotará a un oponente, otorga 0 puntos a Rayo Hielo, ya que confirma que no derrotará al oponente de un solo golpe. Triturar recibe -1 porque es un ataque más débil que un ataque que no derrota al oponente, en este caso Rayo Hielo. La IA experta no hace nada con Rayo Hielo ni Triturar, ya que no son movimientos relacionados con la modificación de estadísticas. Lo mismo ocurre con Granizo.
granizo. Finalmente, protección tiene un 50% de probabilidad de obtener -1 y un 50% de obtener una puntuación de 0. En resumen, después de todas estas comprobaciones, se supone que este Glalie tiene un 41.7% de probabilidad de usar rayo hielo, un 41.7% de probabilidad de usar granizo, un 0% de probabilidad de usar triturar y un 16.6% de probabilidad de usar protección. ¿Cuál es el problema? Que Glalie nunca usará rayo hielo en el primer turno. Esto, por supuesto, contradice el hecho de que, junto con granizo, rayo hielo tiene la mayor probabilidad de ocurrir. No obstante, debemos abordar la naturaleza de protección en la IA experta. Magpie Labs menciona que protección tiene un 16.6% de probabilidad de ocurrir, pero como se indica en el video original, este movimiento presenta muchos errores. La IA usará protección en situaciones donde el oponente esté envenenado, de modo que se gaste un turno y el oponente reciba más daño por su problema de estado. También se suponía que otorgaría a protección una puntuación de +1 o +2 si el último movimiento usado por el oponente es fijar blanco o telépata. Sin embargo, debido a un descuido, la IA verifica si el último movimiento usado por el oponente no es fijar blanco o telépata, lo cual es casi siempre el caso. Por lo tanto, otorga a protección una puntuación de +1 o +2 en la IA experta para fomentar su uso. Con una puntuación de +1 o +2, esto significaría que este Glalie debería usar protección en el primer turno el 100% de las veces, ya que es mayor que la puntuación de 0 de rayo hielo y granizo e incluso mayor que triturar. Sin embargo, a pesar de que Glalie usa protección en el primer turno, el verdadero problema es que granizo también puede ser usado en dicho turno. Esto significaba que de alguna manera granizo estaba recibiendo un +1 de algún lugar. Normalmente, granizo obtendría un +1 si el clima es soleado, llueve o hay una tormenta de arena, algo que no era el caso en el primer turno contra Glalie. Bueno, Magpie Labs revisó la IA para ver las condiciones climáticas e hizo un descubrimiento sorprendente. Debido a un descuido, Game Freak olvidó codificar una definición para ausencia de clima. Esto significa que la IA cree que siempre hay una condición climática activa, que en este caso es día soleado por defecto, ya que está codificada con el número 0. El 0 es muy importante aquí porque la IA asesina, que se ejecuta antes que la IA experta, determina qué efecto climático cree que está activo según el valor de poder del cuarto movimiento del Pokémon de la IA. Este movimiento en el caso de Glalie es protección y otorga un valor de 0, ya que protección no es un movimiento de daño. Como protección otorga un valor de 0 que corresponde a día soleado, granizo recibe una puntuación de +1 porque la IA experta ordena al Pokémon que use granizo si se activan día soleado, danza lluvia o tormenta arena. Sin duda, un descubrimiento increíble y también una forma de optimizar nuestra forma de jugar a los juegos de Pokémon de la tercera generación, incluso al día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Si aprendiste algo que no sabías o te gustó, considera suscribirte a mi canal. Hasta pronto.